Igualmente voy a dar cuenta de un oficio que ha llegado de la sala, ahora hace poco, por el cual señala que los comités parlamentarios acordaron enviar por una sesión, o sea, la del próximo martes, el proyecto de ley que fortalece la resiliencia del sistema financiero y sus infraestructuras. Esto está en tercer trámite y ha sido enviado a la comisión, por lo tanto hay que resolverlo el próximo martes, presidente. Muchas gracias. Palabras sobre la cuenta. Calificada de suma, porque tiene suma. Ahora lo otro, ¿ya? Igualmente, hay un oficio presidente de la República, con el cual se presenta urgencia simple, el proyecto que también está acá, que es el Servicio de Auditoría Interna del Gobierno. Y funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales remitieron una minuta respecto al presupuesto 2024. Y al efecto hacen ver lo siguiente: nuevas contrataciones necesarias, 12 fiscalizadores, yo si quiere se lo paso por el ministro y así ahorramos, se lo paso directamente, ¿me parece? Porque hacen todo una, ¿sí? En cada departamento que necesitan personal, ya, para tenerlo presente. Y la Municipalidad de Angol da respuesta sobre los recursos que ha entregado la Municipalidad de Asignación Directa durante los últimos 2 años. También el boletín de la Biblioteca Nacional, llamado Coyuntura Económica Nacional y Escenario Internacional, y en cumplimiento a la ley de presupuesto, ya bastantes organizaciones que estaban afectando ministerio respecto a su glosa respectiva, y el Ministerio de Desarrollo Social, y también la Dirección de Presupuesto y Instituto de Previsión Social sobre el bono IFE. Así que cualquier antecedente lo solicitan en la Secretaría, por favor. Diputado Mellado. Bueno, palabras sobre la cuenta primero, ¿no? Varios. Lo cuento y varios, pero es sobre el proyecto de resiliencia. Sería bueno para llegar y aprobarlo en la próxima sesión que nos enviaran un pequeño comparado con lo que el Senado le colocó, ¿cierto? Para poder ver la diferencia. Ya nosotros lo vimos, pero sería bueno para llegar con eso leído y que lo envíen al chat de la Comisión de Hacienda para llegar y aprobarlo, Presidenta. ¿Sí? Bueno, vamos a poner en tabla el proyecto para el día martes de la próxima semana, así que ahí la Secretaría va a tener el comparado, no hay problema. Perfecto, que lo mande, lo van a mandar antes. ¿Otro punto, varios? Diputado Sáez. Sí, Presidenta, gracias. Es muy breve. Ayer en la Comisión de Salud del Senado en general, si mal no entiendo, en general se aprobó el proyecto de ley corta sobre ISAPRES. A mí me preocupa que un problema de tal magnitud esté siendo abordado con excesivo celo únicamente por el mundo de la salud. Yo entiendo que es un problema que atañe a ese sector, pero creo que es un problema que tiene implicancias más sistémicas, que no solo pone en cuestión a las aseguradoras, amenaza a los prestadores privados también. Hay toda una migración de usuarios del sistema privado al sistema público, que no sabemos si están cotizando lo mismo que en el sistema público, si cotizan la misma cantidad que hacían en el sistema privado. Entonces me gustaría, solo para hacer el llamado de atención, que cuando llegue el momento de dar esa discusión acá en la Cámara, esta comisión sea proactiva y que de pronto, ¿por qué no poder sesionar en conjunto con la Comisión de Salud y darle una mirada un poco más holística a una situación que evidentemente es compleja, y yo al menos no estoy conforme ni tranquilo con cómo se ha dado la discusión en el Senado? Entonces me preocupa que esto quede muy encapsulado en salud y que no se tengan a la vista consideraciones que son relevantes para un problema de una magnitud grande. Diputado Bianchi. Gracias, Presidenta. Que yo felicito la intervención que hace el colega el diputado Sáez con respecto a la inquietud que tiene, y no solo la comparto. ¿Dónde creo yo que podría entrar esta comisión? En que de lo que se ha encargado esta discusión tiene que ver efectivamente con las aseguradoras y los efectos que estas aseguradoras podrían tener con sus usuarios. Pero de lo que no se ha encargado, y yo creo que ahí podría ser atingente a nuestra comisión,
es el efecto que esto tiene en los prestadores privados de salud, en las clínicas fundamentalmente. O sea, ¿qué efecto económico genera? ¿Ah? O cómo podemos separar, porque una cosa es la industria propiamente tal de esta aseguradora, pero aquí se ha puesto todo como un todo, y yo creo que nosotros de alguna forma tenemos que separar lo que tiene que ver con las prestaciones médicas desde el mundo privado. Y a mí me parece que esa es una situación relevante a la que yo también quiero sumarme a lo dicho por el colega diputado, pero poner este otro punto que nosotros podríamos ver la situación puntual económica de quienes prestan la salud privada desde las clínicas fundamentalmente, ¿no? Bueno, si les parece, entonces cuando ingrese el proyecto podríamos plantearlo hacia la reunión de comités para ver alguna instancia en que podamos nosotros tener alguna sesión, ya sea de conjunto con la Comisión de Salud, entendiendo igual nuestros tiempos. Solamente pongo eso sobre la mesa porque estamos con subcomisiones, en fin, pero ahí poder ordenarnos, sí, en diciembre de todas formas, no debería haber problema. Perfecto. Entonces, se acuerda de solicitar a los comités. Si no hay más puntos varios, ¿no? Ya. Partimos con el objeto de la sesión y aprovecho también de darle la bienvenida al ministro y a la directora de la DIPRES y tiene por objeto el empezar con la discusión y votación en particular del proyecto de financiamiento regional, descentralización regional y responsabilidad fiscal. Así que nosotros tenemos un determinado orden para dar la discusión. Sí. Diputado Mellado, ¿sí? Sí, dos cosas. Acuérdese que gran parte de las indicaciones que se hicieron, la Contraloría debiera dar quizás una opinión sobre la... Presidenta, Presidenta, Presidenta. Quizás la Contraloría también debiera dar una opinión, así como vino a dar una opinión sobre el proyecto sin las indicaciones, creo que sería bueno que viniera a dar una opinión con las indicaciones. Y en segundo lugar, yo le pediría que fuéramos bastante lentos en el proyecto para poder ver cómo va a salir el presupuesto de la nación, porque para los gobiernos regionales el presupuesto también trae muchas restricciones. Entonces, para ver si efectivamente cómo sale ahí, para engarzarlo con este proyecto, para que lo que falte del presupuesto quede ya algo, o lo que se haga, no sea por un año, sino que quede plasmado quizás en esta ley, ¿cierto? Para que sea futuro lo que se haga con el presupuesto 2024. Creo que deberían juntarse las dos cosas, presidente. Sí, diputado, la idea es poder discutirlo sopesadamente, dándole el espacio que necesita el proyecto y ir avanzando, ¿cierto? En cada una de sus particularidades, si hay elementos que sacar a colación respecto a lo que avanzamos en la ley de presupuesto, lógicamente se pueden plantear aquí. Yo, a propósito de la solicitud de escuchar al Contralor General, no sé si les parece mejor pedirle, ¿cierto?, el pronunciamiento respecto a las indicaciones y que nos pueda mandar por escrito dicho documento. ¿Les parece? Ya, entonces acordado. Sí, es que ya lo escuchábamos, entonces si quiere dar algún pronunciamiento especial respecto a las indicaciones, me parece que es la mejor forma. Diputado Bianchi. Yo no sé, yo no tengo ningún problema que empecemos con el tratamiento ahora, pero nosotros le entregamos una indicación a la Secretaría, ¿ah? ¿Sí? Es que me gustaría, no sé, si verla al comienzo o que usted me indique en qué momento vamos a discutir esa indicación. Ya, le voy a dar la palabra a la secretaria para que nos explique cómo hemos ido ordenando la discusión y así le podemos decir Pero por cuándo supuesto, se encantado. ve la suya. Secretaria. De acuerdo a lo solicitado y lo conversado con el Ejecutivo y por el fin de ordenar un poco el proyecto de ley, se agrupó por materia, no necesariamente por el orden cronológico que tiene el comparado, por lo tanto yo los voy a ir guiando en qué página están, ¿sí? Ya. Entonces, las materias son las siguientes. Lo primero es todo aquello que modifica el orgánico institucional sobre gobierno y administración regional. Y dentro de la administración regional tenemos distintas materias. El principio de la administración interna de los gobiernos regionales, las causales de cesación del gobernador regional, la cuenta anual del gobernador regional, la publicación de las bases de datos financieras y el acta de traspaso, la contratación de auditoría externa, la estructura organizacional regional de cargo exclusiva de confianza y la unidad de control. Eso sería como
la primera parte. La primera parte. Y la indicación del diputado señor Bianchi está contenida más adelante, en la materia que lo voy a señalar, que la anoté por aquí. Entonces, cuando vayamos por el orden, yo se lo voy a ir señalando. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, si ustedes me siguen, Perfecto. ¿cierta? Sí. Con el comparado, entonces lo primero sería todo aquello que tiene relación con la Ley Orgánica Constitucional sobre Organización y Administración Regional. Y lo primero dice relación con los principios de la administración interna de los gobiernos regionales. Como ustedes ven, el artículo 13, que lo tienen ahí en el comparado, es el que señala cuáles son las normas entonces que rigen a la administración de los gobiernos regionales. El proyecto de ley del Ejecutivo lo que hace primero es señalar una fórmula que después fue sustituida por una indicación. Por lo tanto, es preferible que el Ejecutivo explique por qué la cambió, ¿no es verdad? Y sobre eso, el diputado señor Cifuentes presentó una indicación y con la cual el Ejecutivo recoge y presenta entonces la indicación propia que sustituye su propio texto. Perfecto. Esa es la primera indicación. Ustedes me siguen, se refiere al artículo 13, y esto está en la página 1 del comparado, luego en la página 2, y finalmente el Ejecutivo en la página 3 reemplaza entonces el texto, su propio texto, con el que ustedes tienen ahí, y recoge la indicación del diputado señor Cifuentes. Le damos entonces, En la página 3 está la definitiva, porque lo demás es repetitivo, ¿sí? Y esto va desde, modifica el artículo 13, y esto está primeramente en la página 1 y 2, y después nos saltamos a la página 4 y 5, que viene el otro artículo 14. Primero se parte por el 13. ya, ok. ¿Sí? Cualquier cosa de Está, eso, le doy la palabra entonces al ministro para que nos pueda explicar el cambio. Sí, gracias Presidenta. Esta norma con la modificación que se propone mediante indicación, lo que hace es establecer el marco de normas de administración financiera que le son aplicables a los gobiernos regionales. A propósito del comentario que hacía el diputado Mellado por su intermedio, Presidenta, acá justamente estamos recogiendo uno de los temas que surgió en la conversación con la presentación de la Contraloría, que era que en la fórmula original se decía que los gobiernos regionales no iban a estar sujetos al DL 1263, pero después se agregaba a qué sí iban a estar sujetos. Entonces aquí se está invirtiendo esa relación. Se señala primero a qué están sujetos y a qué no están sujetos del 1263. Y por lo tanto debería quedar claro con esta redacción que todos los temas que señaló el Contralor en su oportunidad, referidos a la contabilidad, a la información financiera, a la fiscalización de la Contraloría, todos esos temas siguen, los gobiernos regionales van a seguir rigiéndose por lo establecido en la Ley de Administración Financiera del Estado. Y lo que cambia es el tratamiento presupuestario de los gobiernos regionales, donde, excepto el presupuesto de los gobiernos regionales, en lugar de ser aprobados en su detalle en la ley de presupuesto, son aprobados por los consejos regionales. Y lo que fija la ley de presupuesto, como lo señalamos en su oportunidad, es el aporte fiscal a los gobiernos regionales, ¿no? Ese es el sentido de este artículo con las indicaciones incorporadas. Palabras sobre diputado Mellado. A ver, para explicar, hoy los gobiernos regionales, bueno, antes era más exigente, pero antes los gobiernos regionales iba definido qué podía para inversión, qué porcentaje pedía venía de FAR, qué porcentaje iba para chatarrización, qué porcentaje iba a hacer, y estaba bastante delimitado el presupuesto del gobierno regional, cuando estaban los intendentes, digamos. Después, cuando llegaron la elección de Core y los gobernadores, podían hacer
cambios de organización, por eso sacan del 31, meten al 33 y al 24 a los subtítulos, digamos, y ahí donde hacen, incluso el de la región metropolitana, el 50% del subtítulo 31 lo traspasó al 33 y el otro. Entonces al final hacen grasa en vez de inversión, digamos, en regiones. Entonces, ¿vamos a dejar libre eso? O sea, significa que vamos a colocar un marco que va a decir 87.000 millones, 90.000 millones para la región metropolitana y ellos van a poder, van a decir en qué van a gastar cada ítem o va a ir también bastante más armonizado. No sé, eso me preocupa porque si vimos lo que vimos, digamos, en vez de restringir, vamos a estar ampliando la posibilidad de que hagan ciertos gastos que no tienen ningún control. Iba en la misma preocupación sobre las inversiones que se puedan hacer o cómo se van a usar esas plantas. Entonces, me gustaría más precisión sobre eso, porque hay un manto de duda de cómo se gastan esos dineros, particularmente a fines de año que comienzan a gastarse en puras cosas menores. Lo que pasa es que yo he sostenido hace tiempo, Presidenta, y yo creo que sería súper importante que una vez por todas se hiciera, que los gobiernos regionales, sobre todo en materia presupuestaria, diseñaran una estrategia de cuáles van a ser las prioridades que van a ser ocupados sus recursos durante el año. Y no que sean como improvisaciones que se hacen a última hora, de tal manera que uno pueda evaluar en función de las prioridades y objetivos que ellos señalaron como una estrategia regional, en qué van a invertir la plata, porque si no queda a una suerte de limbo ahí, y uno no sabe acaso forma eso parte de una estrategia, si son improvisaciones de última hora. Entonces a mí me parece súper importante que en alguna instancia quede claro qué prioridades van a fijar los gobiernos regionales para invertir los recursos que ellos van a recibir, porque hoy día eso no está bien claro. ¿Qué norte llevan? ¿Hacia dónde van? Sí, gracias, Presidenta. La preocupación de los diputados Mellado y Naranjo son totalmente atendibles, y esa es la razón por la cual este mismo proyecto contiene toda una definición del ciclo presupuestario para los gobiernos regionales que actualmente no existe, porque actualmente simplemente se rigen por las mismas normas que se aplican a los servicios públicos, ¿ah? Entonces, en lo que es las normas sobre ciclo presupuestario, se establece, ¿cierto?, cómo se estructura ese ciclo presupuestario para los gobiernos regionales desde la formulación hasta la ejecución del presupuesto, y donde la relación con los planes de desarrollo de la región, como señala el diputado Naranjo, por ejemplo, tiene que estar presente. O sea, actualmente lo que está en el articulado sobre ciclo presupuestario acá no es algo obligatorio para los gobiernos regionales, ahora pasaría a hacerlo, ¿ah? Para entrar, para responder más directamente a la consulta del diputado Mellado, Presidenta, si comparamos con lo que actualmente tenemos, ¿cierto? Tanto, o sea, desde el presupuesto del 2022 en adelante, los presupuestos de los gobiernos regionales consisten fundamentalmente en un cuadro donde gobierno regional por gobierno regional está su presupuesto de funcionamiento de manera agregada y está su presupuesto de inversiones de manera agregada. Lo que aquí se establece es que al tener que determinar la ley de presupuesto cuál va a ser el aporte para funcionamiento y el aporte para inversión, prácticamente reproduce esa misma estructura, con la diferencia de que, como en este proyecto, los gobiernos regionales pasan a tener ingresos propios, entonces eso se integra en el presupuesto del gobierno regional, sujeto al procedimiento que viene definido en la misma ley o el mismo proyecto de ley. Entonces hay que entenderlo, esta norma hay que entenderlo en consonancia con todo el capítulo de ciclo presupuestario que esta propia ley regularía para los gobiernos regionales. Y ese ciclo presupuestario
pasa a ser más exigente hacia los gobiernos regionales que lo que hoy día es. El diputado. No, Presidenta, a mí lo que me preocupa, y por eso vuelvo a reiterar, es que en el caso de los diversos ministerios, cuando uno aprueba el presupuesto, queda claro en qué van a gastar la plata y uno evalúa en relación a eso la ejecución presupuestaria. Entonces, en cambio, en los gobiernos regionales no hay, cuando lo que evaluamos es acaso gastaron la plata o no la gastaron. Y yo quiero tajantemente no seguir en esa lógica, sino que tener claro que esos recursos regionales tienen un objetivo, tienen una estrategia, tienen un camino claro. Porque lo que no hemos dedicado estos años es saber acaso gastaron la plata o no la gastaron. Y yo creo que eso me parece absolutamente insuficiente. ¿Ah? Y al final descubrimos que lo gastaron al final a última hora en puro chaucheo y no en proyectos de inversión y cuestiones que generan desarrollo, crecimiento en las regiones. Entonces, ¿cómo podemos tener un criterio claro, así como evaluamos los ministerios en función de lo que ellos nos dicen en qué van a gastar la plata, que el día de mañana también hagamos la misma evaluación de los gobiernos regionales? Que ellos hagan una propuesta de en qué van a gastar la plata. Y eso es lo que nosotros aprobamos y eso es lo que el día de mañana podemos evaluar, porque hoy día, para ser franco, lo único que evaluamos es acaso gastaron o no gastaron la plata. Diputado Jaime Sáez y luego el diputado Mellado y diputado Bianchi. ¿Sí? Yo quiero saber si con lo siguiente que voy a mencionar estoy equivocado o no, ministro. Entiendo que los gobiernos regionales tienen primero una estrategia regional de desarrollo que usualmente tiene una vigencia de 10 años. Derivada de la estrategia regional de desarrollo existen las políticas regionales sectoriales. En mi región, por ejemplo, una región pesquera, tenemos una política regional de pesca, tenemos una política regional de turismo, etcétera, y esas políticas regionales son carteras de proyectos con un financiamiento determinado por una cantidad determinada de tiempo también. Según lo que usted señala entonces, este texto legal lo que haría sería darle hacer, por así decirlo, de manera vinculante, que el presupuesto de la región esté en concordancia con esa estrategia regional de desarrollo y con esas políticas sectoriales, evitando así el temor que manifiesta el diputado Naranjo. O sea, eso quedaría explícito en el texto. Ok. Eso. Ministro. Lo que señala el diputado Sáez es correcto. Y yo creo que lo que tiene que quedar claro, porque aquí hay que ser bien claro respecto a lo que significa este proyecto. Eso lo que significa fundamentalmente es que quienes van a hacer la evaluación, el juicio sobre la gestión de la gestión financiera del gobierno regional, el alineamiento con las estrategias de desarrollo, la consistencia de los presupuestos regionales van a ser los consejos regionales. ¿Ah? Lo que el diputado Naranjo menciona, como nosotros vamos a asegurarnos de todas esas cosas, el nosotros de este proyecto son los consejos regionales. ¿Ah? Eso es lo que cambia en la referencia al DL 1263. ¿Ah? Y yo creo que tenemos que reconocer, porque tenemos años de discusión de presupuestos de gobiernos regionales, creo que hay que reconocer que la capacidad para entrar en el detalle de la gestión de un gobierno regional en el proceso presupuestario que se lleva a cabo en el Congreso no hay una capacidad para poder profundizar sobre lo que ocurre en cada región en el proceso presupuestario. Y por esa razón, en este proyecto, esa responsabilidad pasa al Consejo Regional, que es el que en su momento habrá aprobado el Plan Regional de Desarrollo, el que habrá aprobado las políticas de desarrollo de la región, las carteras de proyectos, ¿cierto? Y por lo tanto es ahí donde tiene que producirse esa consistencia. ¿Mm? Directora. Agregaría a lo anterior, es que bajo lo que decía el ministro, se complementa con todas las reglas en el ciclo presupuestario
y en la gestión presupuestaria que tiene el proyecto de ley. O sea, primero, a diferencia de lo que sucede hoy día, la obligación de cumplir con una programación de mediano plazo, la exigencia de tener una regla fiscal que acompañe la gestión presupuestaria y en el caso de desviarse de esa regla fiscal, tener mecanismos de control y incluso cuando si existiera manifiesta mala administración, incluso poder llegar a la causal de destitución. La regla también de modificaciones del presupuesto tienen que pasar por los consejos regionales con un umbral distinto del que estaba pasando hoy día, los 7.000 a los 3.000, y todas las nuevas reglas que también que están acá, pero también ahora están incluidas en el proyecto de presupuesto sobre la eliminación de la asignación directa, la concursabilidad para transferencias de corrientes y capital como norma general, y la resolución, o sea, que las resoluciones sean tomadas de razón por Contraloría como también norma general. Diputado Mellado. Está el diputado Gracias. Mellado, luego la diputada Roja y el diputado. Gracias, Presidenta. Primero, hay dos cosas. Un tema técnico que parece que en la hoja 3, en el punto B, parece que hay una mala redacción de la norma, digamos, porque habla de capítulos y en la ley no hay capítulo, hay título, pero es un detalle que se podría ver en la redacción. Pero el punto que a mí quiero preguntarle al ministro por su intermedio, Presidenta, es, o sea, es como que queremos convertir a los gobiernos regionales en una especie de municipalidades donde efectivamente solamente haya un presupuesto madre, ¿cierto? Y ellos se distribuyan y ya la tutela de la DIPRES o la tutela del gobierno central no esté sobre los gobiernos regionales, sino que sea la Contraloría y la Contraloría interna, digamos, de los gobiernos regionales, la Contraloría regional, nacional, digamos, regional en ese caso, y los CORES que estén fiscalizando la gestión del gobernador, o sea, una especie de cómo funcionan los municipios en estos momentos, y si efectivamente se van para otro lado, digamos, ahí está la Contraloría, está la Fiscalía, la institución del gobernador, o sea, por ahí más o menos sería, si es que pretende también después darle la posibilidad de que ellos se endeuden, o sea, es más o menos sacarlos de la administración central, ¿cierto? No tener ninguna tutela de la administración central. ¿Eso es? Diputada Roja, luego Bueno, llegué tarde porque estábamos en la subcomisión, pero quería saber, ay, diputado, quería saber si estoy en lo cierto respecto de que actualmente los gobiernos regionales ya realizan una presentación de los marcos ítems presupuestarios una vez que se aprueba la ley de presupuesto. Eso ya se presenta al Consejo Regional, el Consejo Regional ya lo tiene que aprobar y está regulado por el decreto del Ministerio de Interior y eso es anual. Entonces, el proyecto lo que hace es mejorar ese ejercicio, asentarlo en una ley no anual como la ley de presupuesto y estos decretos, sino ya en una ley como tal. Entonces, quiero saber si estoy en lo correcto para ver si eso es lo que estaríamos discutiendo. Gracias, presidente. Naranjo. Presidenta, perdón que sea majadero, pero quiero tener claro todo esto, porque estoy viendo aquí la ley de presupuesto y las asignaciones que se hicieron a los distintos gobiernos regionales. Ya, entonces uno se pregunta, Tarapacá y Antofagasta, Arica y Ñuble, un 15% de aumento. Ese 15% aumento por ciento, ¿cómo se justifica por parte del gobierno central? Ellos presentaron una propuesta, un diseño, una estrategia de inversiones, porque uno dice, ¿y por qué tanta injusticia con la Araucanía que apenas aumentó un 1,4%? Quiere decir que se quedó dormido el gobierno de la Araucanía y no presentó 1,4%, estoy viendo aquí, ¿ya? Entonces, uno quiere saber, porque el día de mañana, insisto, independiente de la autonomía que tengan los gobiernos regionales, nosotros vamos a seguir fiscalizando cómo se gasta esa plata. Y yo quiero tener claro de qué es lo que vamos a terminar fiscalizando, porque hoy día tenemos un aumento en los gobiernos regionales, vamos a ver la partida correspondiente, y qué es lo que vamos a evaluar ahí. En el fondo hoy día estamos evaluando si se gastó o no se gastó la plata. Y no sé si ese gasto que hubo corresponde a una estrategia de desarrollo regional. Y por consiguiente uno podría decir, señor, usted dijo que iba a hacer tales cosas en su estrategia y resulta que ocupó la plata para repartirla en clubes deportivos. Entonces no
Ujú. Es decir, para tener una evaluación clara. Si no, no tenemos una evaluación clara de los gobiernos regionales. Si nadie les quiere restar autonomía. No pasa que es nuestra función, y yo no la voy a perder, de fiscalizar en qué se gasta la plata. Y quiero que se gaste la plata bien. Y para que se gaste bien, yo lo puedo hacer en función de una estrategia de desarrollo regional que fija prioridades de inversión y en qué se va a gastar la plata. Y ahí podemos evaluar los gobiernos regionales y decirles, ¿sabe qué más? El Ministerio de Hacienda le está subiendo muy poco, la Dirección de Presupuesto, el incremento suyo, porque resulta que usted cumplió todo y a lo mejor en algunos gobiernos regionales le están pasando más plata de lo que corresponde. Diputado Bianchi. Es que, Presidenta, yo quiero entender lo que dijo el ministro Marcel en base a lo que está diciendo el diputado Naranjo, porque yo entendí que efectivamente lo que se quiere con esta indicación es hacer mucho más efectiva la fiscalización de los consejeros regionales. Es decir, aquí donde apunta esta indicación es a fortalecer la estructura de este cuerpo colegiado que, entre otras cosas, tiene la fiscalización del gobernador o de la gobernadora de turno. Pero dejan fuera toda otra acción, y ahí es donde me pierdo, porque no sé si entendí bien, ministro, por su intermedio, Presidenta, donde dice que aquí en el Congreso no está, probablemente los tiempos no calzan para entrar a profundizar una fiscalización. Y entendiendo lo que está explicando el diputado Naranjo, a mí, si bien me parece bien el que exista un mayor rol fiscalizador de los consejeros regionales, no puede eximirse el rol fiscalizador de nosotros en esta materia. Y siento que aquí quedamos efectivamente fuera de ese radio de fiscalización, pero puedo estar equivocado y me gustaría que eso se me aclare, Presidente. Perfecto, ministro. Bueno, son todas muy buenas preguntas, así que vamos a ir por partes. En primer lugar, respecto de la fiscalización, hay que tener claro que los gobiernos regionales no tienen la autonomía constitucional que tienen los municipios. ¿Ah? Por lo tanto, los temas de fiscalización en general y el rol del Congreso no es equivalente a la situación de los municipios. En segundo lugar, para profundizar sobre el paralelo o no con las municipalidades, lo que está planteado en este proyecto, en sus distintas partes, es un régimen de control mayor al que tienen las municipalidades. Primero, porque a los gobiernos regionales se le exigen varias cosas más que las municipalidades no tienen. Una regla fiscal, una consistencia con un plan de desarrollo de 10 años, una serie de límites que se establecen en la misma ley. En tercer lugar, o sea, no sé si el tercero o el cuarto, en cuarto lugar, porque el proyecto le otorga genera mecanismos de control, además del control de la Contraloría, que sigue siendo plenamente vigente, como lo señalábamos al comienzo, agrega un control en el cumplimiento de las normas financieras por parte del Ministerio de Hacienda, y le otorga al Ministerio de Hacienda facultades para intervenir sobre las finanzas de los gobiernos regionales que no tiene respecto de los municipios. ¿Ah? Esto lo hemos repasado en otras oportunidades, pero lo voy a recordar una vez más. Otorga la facultad primero de restringir las transferencias del gobierno central a una municipalidad que está incumpliendo con las normas financieras. Segundo, obliga al gobierno regional a generar un plan de normalización cuando está en esa situación. En tercer lugar, establece la facultad de intervenir la gestión financiera del gobierno regional. Y en cuarto lugar, está la facultad de destituir al gobernador o gobernadora por una mala gestión financiera. ¿Ya? Ninguna de esas cuatro cosas existen respecto de las municipalidades. ¿Ah? Por lo tanto, este es un régimen más exigente que el de las municipalidades. Y su lógica, aparte del tema de la autonomía constitucional, es que las municipalidades tienen una fracción de ingresos propios en su financiamiento que es considerablemente mayor que la de los gobiernos regionales. Entonces, todo eso es lo que conforma ese marco. Ahora, yendo a la pregunta del diputado Naranjo.
que yo creo que es bien pertinente porque además se va a estar viendo en la discusión del presupuesto. La distribución de recursos a los gobiernos regionales hoy día es prácticamente todo resultado de fórmulas. En la fórmula del FNR, en la fórmula del Fondo de Equidad, en la fórmula del royalty minero, y por lo tanto los cambios que hay en la ley de presupuesto no son porque se consideró que la gestión de un gobierno regional era buena o mala, sino que es el producto, ¿cierto?, de fórmulas que reflejan las brechas lo que buscan hacer es reflejar las brechas entre necesidades y fuentes propias de financiamiento que tienen los gobiernos regionales. Los cambios que hay ahora en la ley en el proyecto de ley de presupuesto del 2024 es porque se actualizó la fórmula de los datos sobre los cuales se aplica la fórmula del FNR. Si ustedes recuerdan, el año pasado esas modificaciones no se introdujeron porque se había postergado por 2 años anteriormente. Ahora ya correspondía a aplicar la actualización de esos parámetros. Entonces, regiones que aumentaron o redujeron su población, que aumentaron o redujeron ¿cierto?, la situación de pobreza, los indicadores socioeconómicos, ¿cierto?, también vieron modificada su participación dentro del FNR. Y a eso se agrega, ¿cierto?, los recursos de los recursos puente ligados al royalty minero. Entonces, hoy día ya la distribución de recursos a los gobiernos regionales ya no es una distribución discrecional. Ya no, el Ejecutivo ya no propone una distribución discrecional, sino que lo que hace es aplicar las fórmulas que están establecidas en la ley. Por esa misma razón, ¿cierto?, donde se produce la traducción de esas asignaciones de recursos en un presupuesto detallado, ¿cierto?, con la estructura de subtítulos, ítems, etcétera, ya es, como describía la diputada Roja, ya se produce en el gobierno regional. Lo que agrega este proyecto, ¿cierto?, es que esa distribución tiene que estar en consonancia con el plan de desarrollo regional, tiene que ir precedida de un acuerdo regional de inversiones con los ministerios que actúan en la región y tiene que estar en línea con la regla fiscal que se le exige a los gobiernos regionales. Y por lo tanto, si alguna de esas cosas se incumple, además de otras vulneraciones de las normas financieras, como podría ser muchos de los temas que hoy día se debaten respecto a algunos gobiernos regionales, entonces va a existir una manera de poder sancionar e intervenir en los gobiernos regionales que hoy día no tenemos. Perfecto. Entonces, si les parece, ¿sí? Secretaria. Entonces, ¿cuáles son los supuestos sobre los cuales el gobierno hizo la colocación de recursos en los gobiernos regionales en el 2024? Porque veo que la región de la Araucanía, que es la región más pobre, tiene un 1, y tantos % de crecimiento. Hay otras que son riquísimas, las del norte, y tienen 20, 25, hasta 30% más de presupuesto de lo que tenían. Entonces, ¿los supuestos están mal colocados o se hizo una distribución política? Tengo que preguntar derechamente, porque es el único gobernador de derecha en la Araucanía y es el que toca menor aumento. Es más, si este año son como 159.000 millones, si solamente con los 30.000 del royalty debería llegar a 180.000, y no llega a 180, llega a 165. Entonces hay algo ahí que en el cálculo que está mal hecho, en vez con calculadora fueron con restadora para la región de la Araucanía. Entonces yo reclamo eso porque yo creo que los supuestos que colocaron para esto no están correctos en el tema de gobierno regional. En la distribución de los recursos del FNR no hay ningún supuesto. Simplemente se aplica una fórmula en base a indicadores que están establecidos en la ley, que son los indicadores que se usan para calcular el FNDR. Así que difícilmente podría haber una distribución política, pero la directora me parece que quería elaborar un poco más sobre el tema.
Sí, efectivamente, como dice el ministro, responde a polinomios la aplicación de cada una de las fuentes de financiamiento que tiene el gobierno regional. En el caso del Fondo Nacional del FNR, tiene una disminución el gobierno regional por 7.400 millones de pesos a causa de la actualización del polinomio que asigna los recursos, porque hay una actualización que es relevante, es por la CACEN. Y la CACEN tuvo varios cambios a nivel regional y eso es lo que se ve implementado hoy día en el FNDR. Luego, el gobierno regional tiene un aumento, efectivamente, debido al Fondo de Productividad y el Desarrollo del Royalty, de 10.000, no, casi 11.000 millones de pesos. Y por materia del Fondo de Equidad Interregional, también tiene un aumento. Entonces, al final, los 2.300 millones de pesos de aumento del gobierno regional es una combinación entre el ajuste que hay en FNDR, esto es aplicación del polinomio del FNDR, que efectivamente tiene cambios porque la CACEN tuvo cambios, ya hoy día estamos contando con la nueva CACEN en ese polinomio, y a la vez tiene un aumento por el Fondo de Equidad Interregional y el Fondo para la Productividad y el Desarrollo, que es el compromiso de el royalty. También podemos hacer llegar la información, Perfecto. diputado. Primero le voy a dar la palabra a la secretaria para que nos cuente qué es lo que estaríamos votando, porque parece que estamos avanzando, Sí, a ver. más de la cuenta. Lo primero es una norma general que está contenida en el artículo 13 y a continuación en el artículo 14 viene lo que se refiere específicamente a la administración interna de los gobiernos regionales. Por lo tanto, céntrense en el artículo 13. ¿Qué pasa con el artículo 13? El comparado que les pasé. Ya. ¿Por qué está repetido la página 1 y la página 2? Porque sobre el mismo tema se presentaron algunas indicaciones. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente, para hacerlo rápido y fácil, la administración de las finanzas se rige por el decreto orgánico de administración financiera del Estado. Eso sucede hoy día. ¿Qué pasó con el proyecto de ley? El proyecto de ley señaló, recogiendo la indicación del proyecto de ley, para no explicar lo que ya se cambió, la indicación presentada por el Ejecutivo, tomando una indicación del diputado Cifuentes, a su vez, cambia y señala tajantemente que los gobiernos regionales no estarán comprendidos dentro de los servicios e instituciones regidos, por esto que le estoy señalando, el decreto ley de administración financiera del Estado, en forma principal, sino, esto está en la página 3, y el artículo inciso, el segundo lo señala, ¿por qué se va a regir norma general sobre las normas sobre información financiera, presupuestaria y contable, a lo que se refiere los capítulos sextos y quinto, contenido, ¿a qué se refiere? Control de parte de la Contraloría General de la República. Esa es la norma principal. Y en lo demás, en forma supletoria, por la Administración Financiera del Estado. En todo aquello que no se rija por esta ley. La tercera, por decirlo de alguna manera, supletoria, es la Administración Financiera del Estado, que hoy día es la primera. Entonces, Contraloría General de la República, supletoriamente, lo que van a aprobar a continuación, y finalmente, en todo aquello que falte, digamos, que no haya norma, el que hoy día rige, que es de Administración Financiera del Estado. Eso es lo que tienen que votar. Perfecto. ¿Toma la votación? Perfecto, si les parece. Sí. Se refiere a la Contraloría General de la República, los capítulos. En la indicación del Ejecutivo, que es la final, en la página 3. En la página 3. Sí. Ya, cualquier cosa que nosotros lo vamos a revisar y si hay que corregirlo formalmente, el diputado Ramírez también lo hará. Ya, Pero ese es el voy a orden. tomar las palabras, ¿ya? Ese es el Para orden. poder ordenar un poquito. Diputada Rojas, Sí, era una solicitud, presidenta. por diputados. Shh. Diputado Millán, además voy a estar de acuerdo con usted justo. Ya. Entonces, lo que pasa es que quizás no
sería relevante que pudiéramos tener alguna sesión dedicada a entender bien lo de los polinomios, porque genera dudas y a mí también me gustaría entenderlo mejor, porque desde la región de Valparaíso también decimos, chuta, es una región muy grande y no son los recursos que nos corresponden, entonces agradecería que pudiéramos citar una sesión para eso, Presidenta, obviamente con el ministro y la directora. Sí, por cierto, podemos hacer una sesión. Ahora, no obsta que podamos avanzar en este artículo. Diputado Ramírez. Gracias, Presidenta. Quizás hablaron esto cuando con la diputada Rojas estábamos en la primera subcomisión especial mixta de presupuesto. Pero a mí me preocupa una cosa, Presidenta, porque en el artículo 13 del proyecto original se habla de que los gobiernos regionales no están comprendidos, ¿cierto? Luego establece excepciones. Nosotros lo que pedimos en su minuto era que fuera al revés, que en el fondo primero se estableciera que sí están salvo excepciones, que sí estuvieran salvo excepciones. Cuando, puedo estar equivocado, pero estoy en 99,9% seguro, que cuando el gobierno vino a esta mesa a explicar la indicación que iban a presentar, porque no la presentaron en ese momento, habían acogido nuestra forma de plantear el tema. Sin embargo, hoy día la redacción llega tal cual estaba en el proyecto de ley. Entonces, yo le quiero preguntar al Ejecutivo si están abiertos a modificar esa forma de redacción, que es de hecho lo que ellos expresaron que iban a hacer cuando vinieron a explicar las indicaciones sin presentarlas en esa ocasión. Esto además, según entiendo, es una de las críticas que hace la Contraloría. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿por qué estamos votando el artículo 13, que es un tema importante, que es controvertido, que se dijo que se iba a presentar la redacción de una cierta forma y se presenta de otra, que ha sido objeto de dudas de la Contraloría? De verdad quisiera saber qué está pasando. Y entiendo que al principio de esta sesión, según me dice mi asesora, se acordó pedirle la opinión a la Contraloría también, que imagino que habrá alguna opinión respecto a este tema. Entonces, yo no sé si aquí hubo un acuerdo de que era buena idea avanzar en estas cosas que todavía no se resuelven bien, antes de que, cuando estábamos ausentes. Gracias, Presidenta. Se expuso un orden más bien que lo expuso la secretaria de que nos permitiera como ordenar la discusión, ¿cierto? Por los apartados que tiene el proyecto de ley. Eso más bien, y partimos en la parte inicial que es de los principios. Eso es lo que hicimos. Ahora, la idea es poder ir avanzando parte por parte. Si hay elementos que requieren una discusión mayor, yo lo que les puedo proponer es avanzar en el siguiente, ¿cierto? Y así vamos viendo parte por parte, no hay ningún problema. Pero le doy la palabra, ministro, si quiere contestar alguna. Sí. A ver, Presidenta, para entender bien lo que es la propuesta, llamémosle final del Ejecutivo, recogiendo lo que justamente lo que nos recordaba el diputado Ramírez. Lo que propone el Ejecutivo en esta parte sobre el DL 1263, donde mejor se entiende es en la página 3 del comparado. ¿Ya? Entonces dice, ¿cierto? No estarán comprendidos dentro de los servicios de instituciones financieras que están en el artículo 2 del DL 1263. Y luego señala, sin perjuicio de lo anterior, les serán aplicables las normas sobre información financiera, presupuestaria y contable, a que se refiere el capítulo sexto, y aquellas contenidas el título quinto sobre control de parte de la Contraloría General de la República, además de los artículos 19 bis, 23, 44, 70, todos del DL 1263, y además va a actuar supletoriamente en todas las materias no referidas en esta ley. Eso lo que significa es que lo único del DL 1263 que no se aplica a los gobiernos regionales es las normas sobre la formación de los presupuestos, porque eso está regido por todo lo que está contenido en este mismo proyecto de ley para el presupuesto. Todo lo demás, como está aquí señalado, en los capítulos que están referidos a la contabilidad, el control, la información financiera, se señala taxativamente que se aplican en este caso, ¿no? Entonces, es así como se está cambiando. Si lo comparamos con la segunda columna, nos vamos a dar cuenta de la estrategia, el cambio en la técnica legislativa que se está planteando. Diputado. Presidenta, a mí la explicación de Víctor Marcel me parece súper atendible, pero sigo con la duda de si al final lo que estamos viendo acá es que la regla general es que sí se aplica,
¿Por qué establecemos como regla general que no se aplica y luego enumeramos tantas excepciones? ¿Por qué no decimos que sí se aplica y luego enumeramos la excepción en la que no se aplica? A ver, si se quisiera profundizar sobre esta lógica, ¿cierto? Lo que uno tendría que hacer es que, yéndonos nuevamente a la página 3, es cierto, en el inciso segundo que está allí, es cierto, lo que podría decir la norma es que los gobiernos regionales en materia de administración financiera, cierto, estarán sujetos a las normas de información financiera, presupuestaria, contable, etcétera, etcétera. A continuación, señalar que al mismo tiempo, cierto, no van a estar regidos por las normas en relación al presupuesto, cierto, que corresponde al capítulo correspondiente de la ley de administración financiera, y finalmente la supletoriedad del DL 1263 para todo lo que no esté comprendido en ninguna de las dos definiciones anteriores. Esa sería la otra forma de poder ordenarlo y que creo que respondería mejor a lo que plantea el diputado Ramírez. Sí. Entonces, pero en términos del contenido, ¿habría acuerdo? Más bien es el orden, ¿cierto? De técnica legislativa. Como para saber... ¿Sí? No, a ver, por supuesto que en el tema del contenido estamos de acuerdo. Si la redacción va a ser como explica el ministro, nosotros por lo menos vamos a votar a favor. Ya, perfecto. Entonces, si le parece, dejemos eso para cuando presente la indicación y avanzamos. O sea, podemos cierto, discutir una redacción con la Secretaría para que responda a lo que acabamos de discutir. Perfecto. Quedamos así entonces. Se la mandan y así quizá al momento de terminarla ya la podemos aprobar. Ya. Entonces pasamos al el 14. Artículo 14. O sea, mientras tanto se la hacen llegar el 13. Acá estamos todos presentes los que tenemos que estar en la siguiente sesión. Si les parece, podemos votarlo. ¿El 14? El 13, bajo la consideración, bajo la redacción señalada por el ministro. Es un cambio de orden. Y si no, lo dejamos pendiente. Ya, ok. Entonces lo dejamos pendiente y pasamos entonces al 14. No se acababa la sesión. Secretaria. No. Es a las 4:15. No. Si la sesión no está citada, no necesito una nivel. Es muy lento el camino hasta Sí. No es que esté citada, ya, pero podemos dar lectura, pero a ver, diputado. Mire, Es que si el ministro recoge lo que el diputado Ramírez ha señalado, estamos todos en el ánimo de poder efectivamente votar este primer artículo. Podemos hacer un acto de fe de votar a referéndum entendiendo que va a llegar el texto. Yo no tendría ningún problema en hacerlo. Ahora, no sé si ese ánimo está finalmente o no, pero por lo menos comenzar. ¿Ah? sí, pienso lo igual. otro sería, Dimos toda una discusión al respecto. si Ya. habría acuerdo, no está de acuerdo. ¿Les parece? No, es que no, pero diputado, o sea, lo que acordamos es que vamos a pedirle el pronunciamiento a la Contraloría, pero vamos a seguir avanzando en el proyecto de ley. Es que ese no fue el acuerdo que tomamos. Ya. Sí. Ya. Si les parece, podemos dar. Ya, es más general. Ya, ok. Ya, entonces la próxima sesión partimos con la votación inmediatamente del 13 sin más debate y así también directamente. Eso es el acuerdo que tomamos.
Pero diputado, la Contraloría no legisla. Nosotros somos los legisladores, la Contraloría ya dio su opinión. No, por favor. No, pero diputado, sí, también. La Contraloría tiene seguridad porque va a llegar un nuevo texto. Va a llegar un nuevo texto que va a coger lo que se planteó acá por parte del diputado Ramírez y fin. Presidenta, yo quiero agradecerle al ministro, yo quiero agradecer al ministro su disposición a cambiar la redacción. Yo voy a cumplir con mi palabra de que si eso hubiera redactado los términos que hemos conversado, vamos a votar a favor. Pero me parece prudente, si es que el ministro se toma un tiempo, partir por las cosas que no son objeto de controversia. Sí, mire el grueso de esto. Hay un montón de temas en los que yo creo que podemos avanzar y quizás la secretaria nos puede ayudar en eso para decisión suya, presidenta, pero Sí, cuando haya que votar vamos a votar. Si no, no podemos no votar. ya, bueno, votamos a la siguiente. Votamos a la siguiente, ya. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.